Queridos hermanos y hermanas, estamos terminando nuestro culto de oración. Doy gracias a Dios por cada participación en esta tarde, por cada aportación, por cada hermano, por cada hermana, que hemos elevado una oración a nuestro Dios en favor de nuestra salud espiritual. Pero ahora vamos a acercarnos a la palabra de Dios como siempre, para meditar en ella, y lo hacemos ahora en Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 41, que dice: ¿qué quieres que te haga? Y le dijo: Señor, que reciba la vista. Aquí son palabras del Señor Jesús y de un ciego de mucho tiempo. La frase Señor, que reciba la vista es una frase espectacular, es decir, a la respuesta del mismo Jesús. ¿Qué quieres que haga? A menudo los pobres esperaban junto a los caminos, cerca de las ciudades, porque eran esos lugares más apropiados para entrar en contacto con la gente en el tiempo de Jesús. Por lo general, los impedidos, en alguna manera, no estaban en condiciones de trabajar para vivir, ni existía un tratamiento específico médico para cada problema, para cada situación. Y la gente tendía a pasar por alto su obligación de ayudar al necesitado. Se olvidaban del texto bíblico en Levítico capítulo 25. Esos mendigos tenían muy poca esperanza de salir de esta desagradable forma de vivir. Sin embargo, este ciego en particular puso su esperanza en el Mesías. Sin vergüenza, clamó procurando ganar la atención de Jesús, y éste le dijo que su fe le permitió ver. Aquí vemos que no importa la situación en la que nos encontremos o la que tengamos, si clamamos a Jesús con fe, Él resolverá. El ciego llamó a Jesús Hijo de David, un título para el Mesías que ya venía escrito del profeta Isaías, capítulo 11, cuando dice: saldrá una vara del trono de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y el de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender. Y lo hará diligentemente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. El ciego entendió. Sabía que Jesús era el Mesías tan esperado, mientras que los líderes religiosos de esta época, que vieron sus milagros, permanecieron ciegos. Ciegos a su identidad, y se negaron a reconocerlo como lo que Él es, y era Jesús. Esta historia nos enseña varias cosas. Acerca del ciego nos dice que estaba empeñado en encontrarse cara a cara con Jesús. Y eso es muy importante. Nada le hacía retroceder. Se negaba a callarse, se negaba a contenerse. Ese sentimiento de necesidad le impulsaba a ir a la presencia de Jesús. Esa es la actitud que debe tener todo el que espera un milagro. No es suficiente tener un deseo sentimental para poner en acción el poder de Dios. Hace falta una ansia intensa y apasionada que brota de lo más íntimo del corazón. Acerca de Jesús se nos dice también algo. En aquel momento estaba hablando con una multitud, estaba hablando con mucha gente, y lo hacía como un rabino, como alguien que sabía, como un maestro. Pero se detuvo y lo dejó todo ante la llamada angustiosa de este hombre ciego. Había un alma necesitada. Y eso era mucho más importante que lo que estaba diciendo para el Señor Jesús. Alguien ha dicho que muchos maestros no hacen más que lanzar consejos impertinentes a alguien que se está ahogando
en un mar tormentoso. Sin embargo, Jesús no era así, sino que se tiraba al agua para salvar al que se estaba ahogando. Este es nuestro Maestro, este es nuestro Jesús. Hay personas que siempre están dispuestos a ayudar al que está en necesidad. Personas de corazón, que dejan lo que sea, lo que estén haciendo para socorrer al necesitado. En este texto de Lucas 18:39 dice que los que iban delante le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más alto: Hijo de David, ten misericordia de mí. Una expresión, un clamor espectacular. La persistencia, la perseverancia, la pertenencia y permanencia es fundamental para encontrarnos con el Señor Jesús. No podemos bajar la guardia en la oración. Querida Iglesia, la oración es fuente de poder. Ante cada situación de nuestra vida o de la vida de la propia Iglesia, donde el Señor Jesús es la cabeza y cada uno de nosotros miembros del cuerpo de Cristo. Y es obvio que Dios conoce nuestras necesidades, pero Él quiere escucharlas. Él quiere escuchar nuestras peticiones desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando Jesús nos pregunte qué deseamos que Él haga por nosotros con respecto al problema que estemos enfrentando, hemos de recordar que Él no obra de acuerdo con el sentido común, sino en formas sobrenaturales. Así que debemos cuidarnos de no imitar ni limitar al Señor Jesús. A Él no le podemos limitar. Recordemos que Él es todopoderoso. Nada hay imposible para Él. Este hombre ciego recibió la vista. Recibió la vista porque era una imposibilidad para él mismo. Y pidió creyendo la omnipotencia de Jesús, de ese poder sobrenatural. Y su fe le sanó. Nuestra identificación con el Señor debe ser tan grande que le creamos que Él es omnipotente. Nuestra fe debe basarse en lo que Jesús es, porque Él cambia las situaciones, Él cambia nuestro lamento en baile. Cuando ponemos nuestra mirada solo en sus palabras, quizá nunca las vamos a creer, o alguna vez podamos dudar, pero cuando lo vemos a Él mismo, que es la esencia, es decir, es los imposibles, las cosas imposibles que hacen nuestras vidas, se convierten en algo tan natural como el respirar, porque Él es la esencia del poder. La angustia y desconsuelo en nuestras vidas puede ser cambiado por el poder de Dios cuando le dejamos que Él actúe en nosotros, en todas y cada una de nuestras áreas. Recordemos nuestro texto. ¿Qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. La respuesta fue rápida: que reciba la vista. Jesús le dijo: recíbela. Fue al instante. Tu fe te ha sanado, dice el texto. Y luego vio y le seguía. Es decir, cuando él recobró la vista, le seguía a Jesús y lo hacía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Esta era la glorificación a Dios. Este pobre ciego estaba al costado del camino mendigando. No solo era ciego, sino también pobre, símbolo de la humanidad que Cristo vino a sanar y a salvar. La oración de fe, guiada por las alentadoras promesas de Cristo y basadas en ellas, no son en vano. La gracia del Señor Jesucristo debe reconocerse con gratitud y siempre para la gloria de Dios, Padre. Es para la gloria de Dios si seguimos a Jesús, como lo harán aquellos cuyos ojos sean abiertos a esa luz admirable. Debemos alabar a Dios por sus misericordias con cada uno de nosotros y con el prójimo.
Si deseamos entender con justicia estas cosas, debemos ir a Cristo, como el ciego lo hizo, rogando fervorosamente que nos abra los ojos y que nos muestre claramente la excelencia de sus preceptos y el valor de su salvación y su sanidad en cada uno de nosotros. El resultado de este milagro fue para la gloria de Dios. Dios nos hace la pregunta hoy, a ti y a mí. Nos dice, ¿qué quieres que te haga? Y en estos instantes, ante esta pregunta, cada uno de nosotros tendremos una o varias respuestas para nuestro Señor que queremos que haga en nosotros. Que nuestra fe no se quede en palabras solamente, que nuestra oración sea real y salga de lo más profundo de nuestro ser y que realmente tengamos esa excelente permanencia y pertenencia a Jesús. Quiera Dios que así sea. Que Él nos bendiga mucho. Tengamos una oración. Padre amado, gracias por tus palabras que siguen estando vivas hoy y alentadoras para cada uno de nosotros en estos momentos. Señor, ante la pregunta que tú nos haces hoy, todos y cada uno de nosotros tenemos algo por lo que suplicarte. Tú que conoces nuestro ser interior, tú que conoces nuestro corazón, quieres que expresemos la necesidad que hay y tú la resolverás. Gracias por esas promesas tan firmes, tan buenas, tan verdaderas. Señor, gracias por tu iglesia reunida, observando y escuchando tu mensaje. Oh Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos como iglesia, bendice tu pueblo, sana tu pueblo. Oh Señor, y que el Espíritu nos guíe en todo momento a hacer tu voluntad, a vivir en obediencia a ti. Gracias por ello. Pedimos también por aquellos que no te conocen. Señor, que tú les abras los ojos de la fe, que puedan ver y reconocer a Cristo en su vida como su único y suficiente Salvador personal. Todo esto te lo pido dándote muchas gracias en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga y que seáis muy felices